escuchar a través de esa grieta de lo increado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa número 28 de La Grieta de lo Increado. Hoy quien les habla, el doctor Raimundo Chinaski. Solo. Me dejaron solo hoy. ¿Qué pasa, Cristian? Cristian es nuestro operador, estamos nosotros dos, los doctores Viegas y Berlanda. En estos momentos están planeando un golpe de Estado ampliado de conciencia que tenemos preparado para el mes de diciembre en la ciudad de Rosario. Así que vayan prestando atención. Como cada 2 años organizamos unas jornadas sobre chamanismo y estados ampliados de conciencia. Espero que este año 2014 puedan venir muchos de ustedes que tal vez nos escuchan por primera vez a través de La Grieta de lo Increado. Hoy vamos a hacer un programa particular, más allá de que estoy solo. Tuvimos la suerte, no sé si ustedes que nos vienen escuchando más que nada en vivo, no tanto por YouTube, porque estamos atrasados. Hace poquito tiempo atrás se proyectó en Rosario un documental muy particular que se llama Humano, de el director argentino Alan Stivelman. Tuvimos la oportunidad, luego de que fuera la presentación acá en Rosario, de realizarle una entrevista exclusiva donde pudimos charlar y pudimos conocer un poco más cómo se dio la propuesta esta del documental Humano y cómo fue que se llevó adelante. Tal vez no hayan escuchado, les voy a adelantar un poquito de qué se trata este documental. Humano es un proyecto que nació prácticamente, como dice Alan, por accidente. Es una película documental filmada en los Andes que narra un viaje de autodescubrimiento, podríamos decir, un viaje de autoconocimiento del propio director y actor, si así lo quieren llamar, donde Alan se encuentra con un chamán quero. Si recuerdan también en programas anteriores estuvimos hablando de los queros. Era la última población que vivía alejada y fuera del contacto con la cultura occidental y que en los últimos aproximadamente 40-50 años se fueron dando a conocer una tribu de profundos conocimientos que poco a poco lo están comenzando a compartir con nosotros, con los blancos, digamos. Alan tuvo este encuentro con este sanador, pero en la ciudad de Buenos Aires. Fue a una charla, lo conoció, se interesó y dijo, bueno, me voy a ir para allá. Fue con su cámara y prácticamente él fue con una idea y resultó ser cualquier otra cosa distinta de lo que tenía pensado. Pero me voy a dejar de hablar y vamos a escuchar la primera parte. Cristian, ¿podemos escuchar ya la primera parte? Bueno, estamos aquí en La Grieta de lo Increado con Alan Stivelman, que es el director y podríamos decir el protagonista también de una película nacional e independiente titulada Humano, que se estrenó justamente en nuestra ciudad el jueves pasado en el cine, en la sala Arteón. Y nos llamó poderosamente la atención la cantidad de gente, ¿no? Un lleno total, por el cual se pusieron nuevas funciones los días subsiguientes de Humano. Gracias, Alan, por estar con nosotros en La Grieta. Y la primera pregunta sería, bueno,
qué es Humano y cómo nació este proyecto de film documental, que además se hizo todo en base a prácticamente a redes informáticas y que está llegando a todo el mundo. Bueno, Humano fue un accidente. Yo viajo en el 2011 a encontrarme con el Titicaca, que fue durante 2 años el protagonista de una investigación que venía haciendo sobre una ciudad que está debajo del Titicaca, y nos ayudaba en ese momento a comprobar la teoría de una civilización madre en Sudamérica. Yo soy cineasta y todo lo que tiene que ver con documentales me interesa, todo lo esotérico y los misterios de la Tierra. Y como solamente conocía el Ande desde el punto de vista de los libros, me faltaba la parte práctica. Entonces decidí ponerle fecha al viaje, fue junio del 2011. Saqué el pasaje sin tener plata. Entonces hice ahí como una plegaria al Olimpo, y me cayó un trabajo justo 10 horas después de haber pedido esa cosa. Fue un concurso, lo gané, qué sé yo, pasó un mes, me compro los equipos, la cámara, anoto 200 preguntas. Yo quería conocer el origen del hombre desde el punto de vista de los Andes, desde un punto de vista arqueológico, y en el viaje me encuentro, yo estoy un tiempo solo primero en el Titicaca, recabando información, charlando con los lugareños, y al cabo de 12 días doy con Plácido, que es un Paco andino, un quero, que ni bien me encuentro con él, cuando yo empiezo a hablar, bueno, el propósito de mi viaje, que quería saber, además de la existencia del ser humano, cuál es el origen del ser humano. Me dice, bueno, pero ¿para qué quieres saber todo eso si vos no sos humano? O antes de saber todas esas cosas, vos tenés que aprender a ser humano, mejor dicho. Entonces ahí como que fue el primer clic en la cabeza, como, ¿qué es ser humano? ¿Por qué no soy humano? Y bueno, y él me lo empezó a explicar durante mucho tiempo, desde el punto de vista de la chacana o la cruz andina. Y fue un viaje que duró 3 meses, donde fuimos guiados desde el inconsciente mismo, porque eran preguntas de todo tipo, desde por qué se adoraba al sol hasta existen civilizaciones intraterrenas. Entonces traté de ser como lo más universal en las preguntas posible. Y después de obviamente cuando volví a Buenos Aires después de ese viaje, donde pasaron muchas cosas, muchos rituales como un poco difíciles, yo por lo menos 2 veces pensé que me iba a morir, después no me morí obviamente. Tuve contacto con los sapus, que es algo, está dentro del folclore andino, pero nadie cree. Es como que se habla de eso, pero no. Entonces yo dije, ¿quiénes son estos? Los sapus. Bueno, y pude tener mi ceremonia con estos seres también, que queda también en el plano de un sueño, porque contar eso es como, ¿te creen o no te creen? Es como un sueño, bueno, no importa. La experiencia la tuve igual. Y cuando volví me encontré con todo ese material grabado, que fueron más o menos 60, 70 horas, era un caos, porque yo tenía un principio en mi cabeza, pero era un principio también distinto a lo que se filmó, porque tenía que ver con un mapa, Yo quería, a mí se me había presentado la idea del Sudamérica renace, o la espiritualidad renace desde Sudamérica. Entonces, de alguna manera simbólica quería mostrar que Sudamérica es el faro del mundo desde un punto de vista espiritual nada más. Como que una corriente energética está corriendo por toda la columna vertebral de Sudamérica, dando un nuevo conocimiento y uniendo a las personas porque por lo menos con la película empecé a notar eso, como se empezaba a acercar personas que tenían el conocimiento y se anclaban en mí o en la película, como para decir, hola, yo soy tal persona. Y yo decía, buenísimo, como todo tu material no está siendo difundido. Entonces empecé y ahí fue cuando le puse de título Humano, y ahí se ordenó todo. Porque antes sí era como, parecía como un título de Julio Verne, porque era 3 meses de viaje al centro de uno mismo, una cosa así, viste, medio. Y después era Humano, entre Saharas y Chulpas. Y después saqué esa parte y quedó solo Humano.
Y ahí, humano, Sudamérica renace. Y ahí se ordenó el montaje, se ordenó el guión, porque trabajamos desde el punto de vista de qué tiene que entender una persona que no es humana para ser humano. Tiene que entender qué es la Pachamama o si existen civilizaciones intraterrenas. Entonces, ¿cuál es el ABC? Para después sí saber si hay civilizaciones intraterrenas, extraterrestres, no esto, lo otro. Como que para una persona que no es humana, todo ese conocimiento pasa a un segundo plano porque no lo absorbe, queda en el plano de la fábula, ni siquiera del mito, sino de la fábula. Entonces no lo asimilás. En cambio, sí, vos ya te podés declarar runa o humano, ya todo ese conocimiento entra por otro canal y lo podés como empezar a crear o interactuar con eso. Y no te quedás ya analizándolo nomás con la mente. Entonces yo fui al revés al viaje, porque yo quería conocer lo otro, no sabía ni siquiera lo del humano, no lo humano. O sea, en mi caso fue desde la mente el viaje. Y ahí, a través de la mente, es como que una de las frases que me repetía, el chamanismo es una forma de reestructurar la mente. Entonces, en ese sentido a mí me hizo bastantes clics, o me obligó a entregarme y a la experiencia, porque si no me tenía que ir, era como que los Andes te hecho, si no. Bueno, hasta acá. Pero bueno, mientras más iba venciendo esos miedos o esa, como lo primero que apareciera el miedo ni siquiera el juzgar, porque eso ya fue lo primero que se me perdí, la idea de juzgar. Pero después lo segundo fue tratar de ir perdiendo algunos miedos. De hecho, después me cargaba Plácido porque justo me hicieron una entrevista en Clarín, en el espectáculo Sí aparece, y el título que me pusieron, que no lo dije yo, es "Ahora perdí todos mis miedos". Y cuando me encuentro con Plácido siempre me dice: "Te tengo que devolver los miedos porque no puedes vivir sin miedo". Y siempre jode con eso, pero básicamente es eso. Es una peli que fue un accidente, que es cuenta un viaje personal que hice con un chamán por 3 meses, que nos apoyamos después en las redes sociales, lo comentamos, subimos un tráiler muy básico, y a raíz de toda esa movida muy chiquita en internet, empezó a viralizarse y empezó a construirse un equipo de 40 personas alrededor del mundo donde no nos conocíamos las caras, y después cuando nos reencontramos personalmente fue como muy, muy loco, parecía que nos conocíamos de toda la vida. O las animaciones la hicieron gente en Córdoba, el sonido en Córdoba, y recién los conocí hace 2 meses a los chicos. Y fue como: ¿todo bien? Sí, todo bien, estamos. Es como, hablaba todos los días con ellos. Entonces también encontramos dentro del arte una nueva forma de construir también. Y porque también estos temas, mucha gente tiene información muy preciada y no sabe cómo comunicarla, quizás. Sí sabe cómo comunicar el contenido, pero no sabe cómo difundir ese contenido, porque no está preparado el sistema como para absorber ese contenido. De hecho, si yo quizás no hubiera tenido una iniciación chamánica, tampoco hubiera sabido cómo difundir el contenido. A mí me sirvió todo lo aprendido para construir desde la profesión. Porque dijo, si me anclaba netamente a las herramientas que tiene el cine hoy en día, que es el Inca y un par de cosas más, todas esas puertas se nos cerró. Entonces construimos desde otro sistema, algo nuevo, algo distinto, y que, según lo que me dicen otros colegas, estamos siendo como caso de referencia, o no. Nos ven como que lo hicimos bien. Entonces eso es como bastante... Nos sentimos bastante orgullosos porque construimos algo distinto, algo fuera de lo ordinario. Entonces eso hasta sería un sistema bien chamánico, pero en cine. Entonces eso no. Nada, estamos como contentos desde ese punto de vista, los resultados que está teniendo. Y yo pensaba que iba a haber poca gente y la está viendo. El tráiler lo vio El Sol, el de español, como 115.000 personas tuvo ya. Es muchísimo para lo que es un tráiler de una peli. La grieta de lo increado. Es maravilloso cómo una idea hecha con el corazón puede llegar desde tan pequeña a florecer, a germinar de esta manera. Como lo escuchamos a Alan, él mismo estaba sorprendido de la repercusión que fue teniendo la película. Algo que
digamos, llegaron a hacerle notas hasta de la CNN por una forma nueva, si quieren, de difusión. A diferencia de las vías comunes por las que se suelen mover los documentales oficiales, Humano no contó con ningún subsidio, ni con sponsors, ni con una productora enorme detrás, moviendo e invirtiendo mucho dinero en publicidad. Esto fue prácticamente de boca en boca, viral, como suele suceder como decía, con las grandes ideas, que a la gente le gusta y lo va compartiendo. Y otra característica muy particular que se da con Humano es la forma de proyección. No se estrenó en los cines tradicionales, sino que se montó como una especie de operativo de autogestión, donde ellos mismos, desde su web oficial, Humano Film, la pueden chequear, y cualquiera de ustedes, si tienen ganas, pueden generar un espacio de proyección, como lo hizo acá el Cine Arteón. De hecho, lo que en un principio iban a ser solo 2 proyecciones, hace un par de semanas atrás, se convirtió hoy, podemos decir, casi un mes después de la primera proyección, en la película más vista en la historia del querido Cine Arteón, acá en la ciudad de Rosario. Les adelanto ya a todos los rosarinos que hasta fines de abril va a estar proyectándose, así que pueden pasarse por el cine y la pueden ver. Entonces les decía, se hizo una especie de comunión autogestiva, y cualquier persona que tenía ganas de proyectar la peli lo podía hacer a través de un programa el denominado Affiliate Connect, donde cualquiera podía no solamente reproducir la película, sino obtener algunas ganancias, algún porcentaje por el streaming, ¿sí? o por el merchandising. Así fue la película, llegó a una enorme cantidad de visitas, y en poquito tiempo fue proyectada en distintos festivales de cine, como en Macedonia, Barranquilla, en Salvador, en Varsovia, y aquí mismo también en Mar del Plata. Ahora podemos escuchar la segunda partecita de la entrevista, donde el mismo Alan nos va a contar cómo él vivió esta repercusión, ¿sí?, que tuvo la película. Vamos. ¿Vos en algún momento, en función de esto que vos decís, de esta repercusión, se te cruzó por la cabeza que podía llegar hasta donde está llegando? Porque vos nos comentabas antes, te entrevistó CNN, la película está a sala llena en cada lugar donde se proyecta, en lugares donde de pronto, inclusive acá en Rosario, las salas siempre va muy poca gente en las proyecciones de películas nacionales y demás, pero acá esto va cada vez más creciendo. En algún momento, en esos 3 meses que tuviste este encuentro con Plácido, ¿se te cruzó por la cabeza que lo que vos estabas haciendo era algo más que una película? Una vez cuando estábamos en Ozangate, que es un Napu, una montaña muy importante en Cusco, hicimos un despacho y yo pedí que lo que estábamos haciendo con Plácido, sea lo que sea de contenido, que ayude a despertar ciertas conciencias, o que ayude. Pero bueno, quedó ahí. Cuando nos enteramos de que quedamos seleccionados en el Festival de Varsovia, veníamos ya con un estrés bastante grande de la película. Yo estaba repeleado, no quería saber más nada. No me gustaba la película, no la quería ver más. Entre nosotros la criticábamos mucho, también como que usamos mucho la energía negativa en ese momento. Y cuando me invitan a Varsovia, estrenaba, como si te dijese, el 12 de octubre, si mal no recuerdo, del 2013. Y en vez de ir a Varsovia, me fui a París a filmar otra cosa, y no estuve presente en el estreno mundial. O sea, no era capaz una parte mía no quería como recibir el rechazo, porque pensé que no iba a gustar o qué sé yo. Entonces dije, bueno, me voy a filmar otra cosa y que eso se curta solo. Y después de París, bueno, me fui a Varsovia, estuve en la segunda proyección y ahí vi que estaba la sala llena y la gente quedó como re emocionada. Dije, estos polacos, si les gustó a los polacos. Y bueno, después cuando volví acá y la presentamos en un teatro que vino Plácido, sala llena también, y hubo un aplauso como de 6 minutos. Y ahí fue bastante emocionante. Aparte se acerca después, antes de que termine, se acerca Plácido,
estaba como en los camarines, se acerca y me da un abrazo, como, fui muy duro con vos, y me da un abrazo como emotivo. Y nada, y a partir de ahí todo se empezó como a ordenar. Después fuimos a Mar del Plata y la gente se emocionó, después a Córdoba, ahora a Rosario, y de a poco como que empiezo a sorprenderme con lo que está generando esto, que fue gestado desde la inconsciencia pura, y que quizás es el viaje que mucha gente hizo, pero nada más la diferencia es que yo sabía usar una cámara de una manera profesional. Entonces pude contar una historia sintética, dura 87 minutos, y el viaje fueron 3 meses. Entonces tuve que elegir determinadas cosas que poner o que no poner, pero no me dejó de sorprender. No, o sea, todas las semanas pasa algo medio loco. O sea, todo el tiempo está pasando cosas, o nos agrega gente que nos dice determinada cosa, o nos invitan a hacer ahora una gira a Centroamérica. Es como que cuando yo estoy por colgar el botín de humano y empezar otra cosa, aparece algo y dice, no, pará que hay una cosa acá para allá. Entonces eso es como que todavía no me permite el proyecto abandonarlo o soltarlo. Porque yo digo, bueno, siempre decía que lo libero o lo mando para todos lados y que se presente solo la película. Y empezó a pasar la magia cuando o iba Plácido o estaba yo presentándola o hablando con la gente, ahí se generaba algo distinto, como que la película era un medio para hablar de otras cosas más, porque la gente se animaba a hablar de sus propias experiencias. Mismo ayer pasó eso, que nos terminamos juntando a 20 personas en la puerta del cine hasta eran las 11 de la noche y seguíamos hablando, y cada uno contaba una experiencia y eran cosas como muy... Hasta que uno se paró en un momento y dijo, mírense, nos estamos reencontrando, dijo, y se generó como un silencio muy loco. Y está pasando eso, como que me estoy dando cuenta de la peli está abriendo un espacio de diálogo que quizás otra cosa no lo genera, dentro de capaz las cosas que conocemos, salvo dentro de lo que es el arte, me refiero, como la gente necesita hablar después de la película. Entonces estoy dejando fluir eso, que suceda lo que tenga que suceder. Mismo en Buenos Aires también adoptamos esa dinámica de una vez por semana, 2 funciones el mismo día, una después de la otra, hacemos función con debate y con pizza, cervezas de por medio, y la gente joven charlando. Y lo que noto es que el nivel de preguntas que se hace en Argentina es distinta quizás a otras partes del mundo. Hay como un acelere bastante loco acá, que mismo los chamanes me decían, aquí, en Argentina está el cambio, y yo no entendía bien a qué se refería, pero ahora viendo ciertos resultados de cosas, estoy quizás empezando a entender a qué se refiere con en Argentina está el cambio, pero no sé, tampoco desde un punto de vista mesiánico o Parravicini, sino más desde los jóvenes lo veo, como que el nivel dejaron de lado ciertos de juzgar ciertas cosas y están como abiertos a esto. No sé, ustedes el libro lo hicieron o sea, yo creo que lo he mostrado el libro y quedan flasheada la gente cuando o ve el título o ve el tema y dice, justo ahora estoy hospedado por una amiga que nada, es bastante creyente, muy católica, y obviamente estos temas como que los mira con cierto recelo, pero justo su pareja me dijo, no, bueno, ahora cuando vuelvas a casa, por favor, empecemos a hablar de este tema. Como hay una necesidad inconsciente, o no sé guiado por qué, pero por favor, hablemos de este tema, o donde todo el tiempo termina la función y preguntan dónde puedo leer más sobre los ADN, dónde puedo leer más sobre lo extraterrestre, o lo que sea, digo, es un título, o sobre estos temas. La gente como que necesita hablar de estos temas, y quizás hay cosas que se escribieron hace muchos años atrás que fueron escritas para este momento sean leídas. Entonces eso es como que me está pegando como por ese lado. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás buscando? Hay veces que uno no está preparado para ciertas preguntas. Ya estás aquí, es un buen comienzo, ¿no? Estoy buscando a Plácido. ¿Qué estás buscando? La razón de nuestra existencia. ¿Por qué estamos vivos?
Si realmente quieres responder tus preguntas, tendríamos que hacer un viaje. Es muy simple, pero todo esto en palabras no se puede. Verás que no solo es tu imaginación, sino que hay otros seres externos a ti que pueden guiarte tal vez. Relájate, estás nervioso. Este montón de piedras, que aquellos que trajeron la piedra también, para adaptarse a este lugar. Son los poquitos que realmente han vivido. El resto están dormidos. Ya cuando tomas por primera vez, ya está la planta dentro de ti. Me siento mucho más identificado con vivir la divinidad en las montañas que en las ciudades, todos encerrados en templos orando a un Dios que ni le conozco la cara ni sus intenciones conmigo. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. Lo vamos a escuchar después de la segunda parte de la entrevista. Fue el tráiler de la película, donde lo pueden ver por YouTube. También la peli también la pueden ver. Algo que me olvidé de comentarles, la pueden ver a la peli, la alquilan online o pueden comprar el DVD y verla. Fue muy linda la experiencia de haber visto la peli y tener luego de la proyección este espacio que mencionaba Alan, este espacio de intercambio, un espacio de diálogo entre todos los espectadores. Y creo yo particularmente que probablemente algo con lo que uno se puede identificar mucho con la peli es que uno se puede identificar rápidamente con Alan. Alan parece cualquiera de nosotros, un muchacho de 28 años que está en la búsqueda. Así que creo que muchos de los que estaban ahí, de los que estábamos ahí, nos podíamos conectar desde ese lugar con Alan. ¿Sí? Vos, ¿quién llegó acá? Te cansaste de leer todos los libros de Castaneda, te leíste un montón de cuestiones, estás repodrido de estar encerrado en la ciudad con este ritmo frenético, loco, que no te deja pensar, no te deja conectarte. Sí, te podés ir a la montaña y a conectarte con la naturaleza y a reconectarte con vos y a reconectarte con el doctor Viegas que acaba de llegar. Viegas, yo pensé que usted estaba planeando el golpe de Estado. No, estaba en el avión de Malaysia Airlines, que pasó a otra dimensión. Y conectó derecho. Y conecté derecho, aparecí acá. Estaba comentando a nuestros oyentes que con el doctor Buenas Orlando, tardes a todos los oyentes. Buenas tardes. Tarde pero seguro. Estaban comenzando a planear el golpe de Estado ampliado de conciencia para diciembre del 2014, nuevamente, este año, cada 2 años. Efectivamente. Sí. La cuarta jornada nacional e internacional sobre chamanismo y estados ampliados de conciencia. Esta vez no sabemos si nuevamente en el lugar histórico que es el Museo Histórico de la ciudad, o si no lo podemos hacer ahí, se organizará en alguna otra sala rosarina, ¿no? Bueno, ya pronto más novedades, estén atentos. Llegó justo para el momento musical que vamos a complacer. ¿Y con qué nos va a deleitar vamos a complacer hoy, doctor Chinaski? Al querido Ingenieri o Pedrus, como quiera se llamar, el señor, uno de los grandes fanáticos de La Grieta, que nos pidió una banda que a mí me gusta mucho. Que Usted lo tiene abandonado al Ingenieri. Sí, lo tengo abandonado. Lo tiene abandonado, no sube los programas a mucha YouTube. gente tengo abandonada. ¿Qué pasa con Está los programas está trabado, en YouTube? trabado el tema de YouTube. Pasaron las vacaciones, carnaval, la gente Nada. quiere escuchar el programa. Nada, pronto estarán preparados para escucharlo. Bien. Decía, vamos a escuchar una banda que me gusta mucho. Usted sabe que acá desde este espacio apoyamos a las bandas independientes del Exacto. under, del rock. Y de la zona, sobre Y de la todo, zona, de la sobre región. todo, y de la región, de nuestro país, Argentina. Les vamos a presentar una banda, un trío muy particular que se llama Fútbol. Y este tema que se llama Salvaje.
cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexiona con nosotros en La Grieta de lo Increado. De su tercer disco, Papá se va a Japón. Lo que acabamos de escuchar es Fútbol. ¿Le gustó, Viegas? Sí, me gustó. Es un trío muy particular porque tiene guitarra, batería y violín. Es una especie Buena como, banda, rara, sí. como ellos mismos lo dicen, son como una especie de punk progresivo con violín. Y aparte, ya que estamos, les recomiendo el sello que los edita, que se llama Mandarinas Records. Aparte de Fútbol, tiene muchísimas otras bandas que ya a lo mejor pasaremos más adelante. Yo les recomiendo que escuchen a La Patrulla Espacial, a Monstruo, terrible banda en vivo también, a Norma de La Plata, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Señor Tomate y muchísimas, cualquier cantidad de bandas. Métase en la página mandarinasrecords.com.ar y van a poder escuchar cualquier cantidad de buenas bandas de nuestra querida Argentina. Y ahora que lo tenemos a Viegas, vamos a pasar a la segunda mitad de la entrevista con Alan, ¿sí? Que no vamos, por si todavía no vieron la película, no vamos a quemar la película, pero hay una parte muy impactante, de hecho que fue una experiencia muy fuerte que tuvo el propio Alan, que en la peli está hecha en animación, ¿sí? Que fue su experiencia junto con la chamana María, con los Apus. Bien, así es. Sí, así que vamos a escucharlo. Pero ahí tenemos una preguntita claro, que le hicimos y no sé si usted ya dijo que la película Humano se sigue proyectando Sí, ya en adelanté. el Arteón desde el domingo 23 en adelante hasta fin de abril. Lo que le Van a estar proyectando este film documental aquí en Rosario, donde evidentemente es un fenómeno social ya, porque imagínense el Arteón lleno con Es que justo le comentaba a los oyentes que, confirmadito esto, es la película récord en proyección en la historia del cine Arteón. Nunca una peli tuvo tanta cantidad de gente. Seguro. Y esto tiene mucho que ver con las redes sociales Sí. y como por ahí hablábamos antes los integrantes de este programa, en otro momento, fuera del aire, decíamos que también tiene que haber una base social para que esto ocurra, ¿no? Creo que nosotros como Fundación Mesa Verde pusimos algunos granitos de arena en eso desde hace 20 años atrás, cuando comenzamos a hablar de chamanismo, trajimos al primer auténtico chamán amazónico, por lo menos a Rosario. Ya había venido una vez a la ciudad de Rosario una chamana mapuche que estuvo haciendo trabajos en el hospital psiquiátrico justamente, en una experimentación junto con psiquiatras también hace muchos años atrás, pero creo que mucha gente luego también fue expandiéndose este mensaje del chamanismo y del rescate de las sabidurías ancestrales amenazadas de muerte desde hace mucho tiempo por la expansión justamente de la cultura occidental y bueno, y eso ha formado como una base, me parece, social que hace que repercuta la película rápidamente. Por supuesto que las redes sociales, internet y todo lo demás no solamente ha posibilitado la película. Vos decías que esta parte que vamos a escuchar ahora de la entrevista, la experiencia que Alan tiene, quizás en un estado especial de conciencia con los Apus o espíritus de las montañas, allí entre los queros del Cusco, en Perú. Posiblemente, digamos, tenga que ver también con este fenómeno de las redes, porque las animaciones digitales se hicieron en Córdoba, la hicieron unos jóvenes animadores cordobeses que no lo conocían al director de la película. No se todo se fue por redes, ¿no es cierto? Entonces mandaban los dibujos y las animaciones por red y recién el director Alan los conoció cuando se estrena la película en Córdoba. En Córdoba también es un fenómeno, es un verdadero fenómeno esta película. También se ha estrenado allá en las salas del Inca
y del Instituto Nacional de Cinematografía, y bueno, con una gran repercusión, también con lleno total, y bueno, por eso hasta la CNN, si buscan en YouTube, le han hecho una entrevista a Alan, ¿no? Que solito con su camarita y 2 pesos fue hasta Perú, solamente filmó esa experiencia con el chamán, que allí figura como Paulino, creo que es, ¿no? Como Plácido, perdón. Ahí figura como Plácido. No vamos a decir el nombre real, pero no es el nombre real, Plácido, de este chamán, que es muy joven también, al igual que Alan, y que, bueno, es un poco esta nueva generación de gente de sabiduría, que por un lado están validados por sus propias comunidades y por sus ancestros, o han sido enseñados por sus padres y sus abuelos. El caso, por ejemplo, de Wilder Antonio Muñoz, el hijo de Don Antonio, que es nuestro informante principal, ¿no? Que tienen esta peculiaridad, ¿no? Viven en el mundo actual, Facebook, redes sociales, entrevistas en la televisión, películas de cine, gadgets electrónicos, pero al mismo tiempo, siendo muy jóvenes ellos, de alguna manera, aunque cambiado con los tiempos que corren, siguen transmitiendo este mensaje. En el caso de Plácido, y se ve en la película y también en muchas otras entrevistas que le han hecho en otros lados, esta idea de tengan conciencia de que están parados sobre la tierra, sobre la madre tierra. Y aquí en las ciudades, si usted rompe la vereda o el pavimento de la calle, hay tierra también. Es decir que es la misma tierra, solo que está configurada de otro modo. Tengan conciencia de eso, dice Plácido, ¿no? Siempre. Nada más que eso. Tengan conciencia de que estamos parados sobre la madre tierra. Nada más que eso. Vamos a escuchar ahora, ¿le parece, Viegas? ¿Cómo no? La segunda parte, tercera parte con los apus. Brevemente podemos mencionar ¿qué vendría a ser un apu? ¿Qué son los apus? Los apus, apu en primera instancia es una palabra quechua, que indicaría señor, y que tiene como una especie de doble significado. Por un lado, significa montaña, ¿sí? Porque ya que los incas consideraban a las montañas como sus dioses. Y también tiene otro significado, que es justamente Dios. El apu era el dios protector de cada pueblo. Podemos decir que los apus de las montañas son los espíritus superiores considerados protectores de los hombres, ¿sí? y de los pueblos. Así que en la época de los incas, determinadas montañas eran considerados lugares sagrados donde residía el apu. Como seguramente el volcán Llullaillaco, de aquí de la provincia de Salta, que hablamos un programa entero sobre eso. Por supuesto están los niños incas. Aconcagua, el Machu Picchu, muchos de ellos. Probablemente el Cerro Uritorco no se sabe bien, realmente no se sabe porque no sabemos nada de los comechingones y se sabe muy poco con certeza, digamos. Esto lo hablamos incluso con el ya fallecido, lamentablemente, nuestro gran amigo Juan Schovinger, uno de los mayores especialistas en arqueología, sobre todo en pinturas rupestres que dio América Latina. Y esto lo hablábamos con él, con Juan Schovinger, pero sí, por ejemplo, el otro cerro cordobés famoso de las sierras altas, ¿no? El Champaquí, que justamente, no sé si lo va a decir en la entrevista, pero nos confesó que luego de esta experiencia, el mismo Alan tiene que ir alguna vez, en alguna oportunidad en su vida, quizás lo haga pronto, tiene que subir al Champaquí y quedarse 20 días porque es su espíritu protector, ¿no? Volviendo a la experiencia que hiciste con los sapos, ¿cumplió tus expectativas? ¿Lo que viviste en función de lo que te habían contado, lo que habías leído? Independientemente de toda esta construcción tuya interna, que obviamente eso no tiene precio, ¿no? Pero yendo específicamente al tema de la ceremonia que tanto buscaste. Pasa, yo también no sabía bien con qué me iba a encontrar en esa ceremonia. Y lo primero que apareció era el miedo, mucho miedo. A partir
aparte una de las cosas que dicen es que leen el pensamiento. Entonces decían, No queremos adelantar para aquel que no vio la película, pero una de las partes quizás más impactantes o llamativas y que está muy bien lograda a través de una animación, de un dibujo animado, es tu propia experiencia con Plácido, chamanquero, y con otra chamana que están aparentemente dentro de una montaña o en una cueva que no se sabe, no se indica exactamente dónde es, y donde tuviste esta experiencia con los famosos apus, que todo el mundo los nombra, los espíritus de las montañas. Justamente hace 3 o 4 programas atrás detuvimos a Katia Gibaja, que es una especialista en el mundo andino también. Ella nacida en el Cusco, hablante quechua, psicóloga, y bueno, nos contaba también del Munay, nos contaba también de los queros. Justamente tuvimos un programa, después pasamos a hacer el programa sobre los hopis también, y qué extraordinario, todos pueblos que tienen una profecía aparentemente, y pueblos que también se dice en su propia mitología que han venido de las estrellas o que tienen una relación muy particular con seres o dioses que han provenido de las estrellas, ¿no? Y en este caso los apus, los espíritus de las montañas. Katia nos decía que no es casual que se encuentren como el Museo de Arqueología de Alta Montaña, donde se bajaron 3 niños de la nobleza del Cusco, incaicos. Supuestamente muchas montañas en los Andes guardan a estos niños congelados, que estarían criogenizados, digamos, y ese es el espíritu con el que se habla cuando se refieren a apus, ¿no? Pero quizás en la película parece como diferente la explicación de qué es un apu, y sorprende mucho que vos los escuchaste, ¿no? Aunque no se permitió filmar esa parte de la experiencia. ¿Qué más nos podés decir de la sensación que tuviste y aquello de que todos estamos conectados con una montaña en particular y vos también tenés tu propia montaña? Con respecto al tema de los apus, la primera vez que lo escuché es por la esposa de Plácido, que ella no es quero, sino que nació en Cajamarca, es familia católica, campesina, tradicional. Y ella me dice que una vez en su casa trajeron a María, que es la Alto Misayo, y tuvieron una experiencia con los apus. Y ella estaba en su cuarto, por decirlo de alguna manera, y dejando libre a los chamanes a su gracia. Ella no creía ni nada, pero respetaba la cosmovisión que ellos tenían. Cuando escucha que están empezando como el ritual, escucha como que por la ventana empiezan a venir 2 cóndor. El aleteo de 2 cóndor empieza a sentir. Y dice, ¿qué carajo es eso? Y de pronto el galope de un caballo. Y lo escucha galopar, hasta que se para en la puerta de su casa y escucha un relinche. Y que los cóndor pegan contra el techo de su casa. Y como que es de paja, y se escucha y como que cae un poco de tierra. Y ahí se empieza a tapar más. Y dice, no. Y de golpe se abre la puerta y escucha una voz gutural, como era una cosa muy fuerte que movía toda la casa. Y era como que, nada, la llegada de los apus. Y que ella después preguntando me contó que suelen venir en formas de animales primero y después se materializan dentro de la casa con la chamana. Nada, yo no me acuerdo muy bien qué me había contado, porque eso fue apenas casi la conocí, y yo dije, no, quiero tener esa experiencia. Y empecé a buscar material, a ver de los apus, qué sé yo. Me acuerdo haber ido a la casa Bartolomé, a la librería Bartolomé Las Casas, que es así toda de antropólogo, es más muy, muy académica. Y hablando con la mina que atendía, le digo, no, ella me pregunta, ¿pero por qué estás buscando cosas de los chamanismo? ¿Qué? Le digo, no, porque quiero tener una experiencia con Alto Misayo, con los apus. Ah, ¿pero vos crees en eso? No sé, pero quiero tener la experiencia. No, porque sí, mi abuela a mí me contaba, pero queda todo como dentro del folclore, sí, los apus se los saluda, pero como
como uno puede decir, no sé, a Los Ángeles, y capaz lo hace como protocolo, pero no, si te dice, bueno, pero ¿crees en Los Ángeles? Qué sé yo, no sé, pero lo hago como costumbre. Entonces noté como que había mucha costumbre con respecto a los apus, pero ninguno había tenido una experiencia, salvo estas personas de los Queros u otro. Bueno, hay un libro que se llama Ladrones de Sombra, que fue escrito por 2 antropólogos o uno, que se adentran en el Nosangati y se juntan con los chamanes de ahí y tienen ellos experiencias con los apus. Y en ese libro, estaba buscando ese libro y estaba agotado, no sé por qué. Después lo conseguí medio pirata, estaba fotocopia. Cuestión que durante todo lo que duró el viaje intenté contactarme con María Pasa para tener la ceremonia y no podíamos, no encontrábamos. Como que era muy difícil encontrarla. Y hasta que justo la casualidad nos encontramos con Martín, que es el otro Alto Misayok, y quedamos, venís a casa al otro día, no sé, a la tarde, sí, voy para la casa. Bueno, yo salí, fui a comprar las hojas de coca, los claveles, el vino, o sea, todo para el ritual. Se hace la hora el otro día, estaba todo preparado. Pasa una hora, pasan 2 horas, no llega. Lo llamamos y se estaba yendo al Titicaca. No, me estoy yendo al Titicaca. ¿Y pero cómo no avisaste? Ah, bueno, chao. Dijo, pucha. Porque encima, hablando con Plácido, las hojas de coca decían que teníamos que trabajar el mundo invisible. Como que ya suficiente con los rituales y la palabra, pero ahora era necesario trabajar el mundo invisible. Yo, pero bueno. O sea, me empezaba a agarrar la ansiedad. Digo, ahí sí me puse como, bueno, que aparezca en la película eso. Dije, hasta que empezó a costar. No quería forzarlo porque no había otra manera y no. Y creo 3 días de irme a Tacna ya para ir a Buenos Aires. En la Plaza de Armas nos encontramos al hijo de María. Y yo veo que Plácido empieza a hablar con otros queros y digo, bueno, se encontró uno más. Y me codé, me dice, este es el hijo de María. Y me dice, hola papito, ¿cómo va? Bien, todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Querés venir a la casa esta noche? Me dice. Y le digo, sí. Y ahí salí rajando y compré todo lo mismo para el ritual. Y a la noche nos fuimos a la casa de María. Que vive en las afueras de Cusco, arriba de una montaña, en una casa muy precaria. Y ahí tuvimos la experiencia con los apus, que ellos cuentan que su conexión chamánica está ligada a los apus siempre. Por ejemplo, cuando ellos hacen alguna sanación con plantas o mezcla de hierbas, me decía, ¿vos te pensás que nosotros hablamos con la planta y la planta nos dice? No, son los apus los que nos dicen qué tenemos que mezclar, cuánto, de qué manera, cómo sanar. O sea, esto que vos me comentabas de el mundo, la ciudad espiritual de no me acuerdo ahora qué. De los Shipibo, bueno, ellos lo mismo, pero con los apus. Pero los convocan los Alto Misayo, que es otro rango de chamanismo. Pero una de las cosas que yo empecé una vez que tuve la experiencia, que estuvo buenísima, y me hablaron y me contaron un montón de cosas, que tenía que yo estar en el alien causa, y que es como en el equilibrio, en el eje, ¿no? No entrar en la dualidad, sino estar como en el centro, en mi centro. Y otra de las cosas que me decían es que no hable tanto, por ejemplo. Y yo apenas volví empecé como a hablar mucho de todo. Y ahí como empecé y siempre lo que me pasaba a veces era que se me cerraba la garganta. Se me empezaba a cerrar solo la glotis. Uh-huh. Y ahí y ahora cuando lo hago ya dejo de hablar, pero antes se me cerraba y seguía hablando más y me cansaba un montón. Imagina cuando hablábamos del origen del hombre, o la gente preguntaba sobre esas cosas, o amigos, yo le contaba a amigos sin que me pregunten, yo le hablaba igual. Bueno, cuestión que recién ahora hace poco una amiga que es investigadora me regala un libro que también habla de los apus, pero de un lugar extraterrestre, que se llama 170 horas con los extraterrestres, de David Konovi, un polaco que vivió en Perú muchos años y tuvo un encuentro con seres de un planeta que se llama Apu. Él los llamaba apunianos y los llevaron a su planeta, qué sé yo. Y es lo mismo también que me contaron los chamanes, que es un planeta, los apus están ligados a un planeta que se llama Apu, que no se sabe dónde está tampoco, que están ligados sí o sí a la Tierra de manera muy fuerte, que son los guardianes de la Tierra. Y de hecho las experiencias que todos los Alto Misayo tienen es que se van con los apus a su planeta, se los llevan. Eso es como un denominador común. Mismo hablando con Plácido, cuando habla de los Alto Misayo, dice, no, pero hablar de los Alto Misayo tiene que ver ya con viajes planetarios y un montón de otras cosas, iniciaciones que además nadie ya quiere tener.
O sea, los altomisayos están casi en vísperas de su extinción. Si no hay... Hoy en día los queros no quieren ser, entonces es como que para mí se está abriendo el juego a el hombre blanco, cualquiera pueda ser altomisayo, o Curajacuy, o el rango de chamanismo que quieran. Pero yo seguí manija preguntando sobre, bueno, pero ¿quiénes son los apus? ¿De dónde vienen? Y hay un Martín me dijo, bueno, yo ya no sé. Como que mismo ellos también hay un punto donde no saben el origen del origen del origen y el por qué. Porque por momentos sí, le dicen que son descendientes de que eran los chulpas, que los chulpas eran los antiguos habitantes de la Tierra, que se podría decir que eran los lemurianos o los murianos, que ellos cuentan que medían como 2 metros y pico, que construían con la voz, solo se comunicaban de manera telepática, bla, bla, un montón de cosas que el que lee un poco sobre esoterismo, teosofía o qué sé yo, más o menos se compara a la idea lemuriana, y que eran los constructores de todos los yacimientos arqueológicos. También no tuvimos mejor idea que poner eso y presentarlo al gobierno de Perú para que nos avale, y dijeron, no, pero acá hay una inconsistencia histórica. ¿Qué son las chulpas? Ponen como si fue construcciones incaicas, bla, bla. Entonces no íbamos a entrar en un debate antropológico anacrónico porque no terminaba más. Entonces yo también lo que me relajé en un punto porque encontré en otra persona también la duda como yo, que ya no saben y ellos se pierden también en su relato. Porque por momentos dicen que son chulpas, por momentos dicen que son sagras, que son otra rama. Entonces es como que hay un punto donde hay como una ensalada que ni ellos pueden terminar de descifrar aún. Pero sí se podría si hay la determinada masa crítica en todo el mundo que esté pidiendo ese tema, que se revele. Porque desde la individualidad les cuesta mucho trabajar. Entonces por eso Queros funcionaba muy bien como micromundo. En su micromundo se generaban un montón de cosas. Eso podían hacer llover, no hacer llover, ordenaban todas las cosas. Pero ahora que los Queros se corrompieron, su micromundo se perdió. Entonces ahora sí o sí necesitan que en nuestro mundo se genere lo que ellos tenían en su propio micromundo, que eran todos chamanes, todos tenían el linaje, pero bueno, desde que fueron descubiertos y la religión fue a hacer sus cosas, todo eso se corrompió y se perdió. Entonces por eso ahora por eso cualquiera los ve en internet a los Queros viajando por todo el mundo. Algunos dicen, bueno, que es turismo chamánico, pero otro puede tener otra lectura, que se están expandiendo la conciencia por todo el mundo. Pero bueno, siempre la gente a veces busca lo negativo siempre como vía de escape, pero yo lo veo como algo positivo. Martín mismo me decía que los Queros iban a desaparecer, pero no es su espiritualidad, que su espiritualidad va a ser tomada por personas como nosotros, y la iban a reinventar y sacar a la luz una nueva forma. Y que de hecho por algo puedo asociar que es porque se está llenando las salas y cómo van los mensajes que me escribe la gente es: en 2 semanas salgo de viaje para los Andes, o la película me hizo dar cuenta que tengo que empezar mi propio viaje o mi propia búsqueda o mi propio despertar, ¿entendés? Como desde como de disparador nomás. Y era como un poco el objetivo, como el ABC primero. O sea, antes de buscar un montón de otras cosas, es como la condición humana es lo más importante. Porque si hay también otros tipos de influencias en la Tierra queriendo que nosotros involucionemos, entonces la Tierra ahí pierde, entonces ganan las mineras. En cambio, si todos nos ponemos como de acuerdo y evolucionamos a la par, todas las influencias externas a la Tierra o internas a la Tierra que están generando un boicot en la humanidad y en la misma Tierra, van a tener que irse, sea lo que sea. La grieta de lo increado. Apu. No es Apu Muy el bien, de los muy bien. Simpsons. No es Apu el de los Simpsons, evidentemente. Bueno, excelente esta parte de la entrevista, buenísimo lo que cuenta Alan. La verdad, ha tenido la suerte de tener una experiencia extraordinaria, ha sentido la voz de los Apus, ni siquiera hay muchos... Atento, tenemos una interferencia desde la grieta.
Bueno, ¿Quién nosotros estamos escuchando la voz también de otro Apu, A me ver, parece. Apu, ¿quién está ahí? Hola, Hola. hola, ¿se escucha? Sí, ¿con quién tengo el gusto, Luisa? No, ¿cómo Luisa? Doctor Berlanda. ¿Cómo le va, Berlanda? La grieta. Berlanda, ¿Qué dice usted me está hablando desde el avión desaparecido que entró en otra No, dimensión. todavía no llegué a esa parte, pero como usted sabe, nosotros a partir de la grieta podemos estar haciendo esto que hemos hecho varias veces, trasladarnos a través del espacio-tiempo. Según estuve escuchando, ustedes estaban hablando de la película Humanos. Estamos hablando justamente de la experiencia de Alan Stivelman, este joven realizador y cineasta que es un fenómeno con su película documental Humano y sus experiencias personales allí en el Cusco con los queros. Bueno, usted sabe que en el preciso momento que ustedes estaban saliendo al aire con esta entrevista, exactamente en ese mismo momento nuestro corresponsal de viaje por Europa y Latinoamérica estaba charlando toda la tarde con el amigo Plácido. Así que tenemos grabada una entrevista con Plácido que próximamente la vamos a pasar. Y tengo una primicia también para darle. Epa, Berlanda, ¿cuántas primicias? Cuando se cae por la grieta... Sí, vamos y nos trasladamos en espacio-tiempo y por eso simultáneamente, mientras ustedes estaban pasando la entrevista a Alan Stivelman, nuestro corresponsal en Cusco estaba hablando con Plácido. Bueno, Fantástico, estoy Berlanda. sorprendido. Este es como efecto Filadelfia. Y la primicia es que en el mes de agosto va a estar por Argentina y va a pasar por Rosario Plácido. ¿Usted sería capaz de decirnos que quizás esto sea alrededor de noviembre o diciembre, junto con las jornadas sobre No sé si chamanismo esa en fecha, Rosario? pero aparentemente la fecha que tengo de que va a estar por Argentina Plácido va a ser en agosto. De ahí en más vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo interesante, para dejarle una perlita, en una de las preguntas que le hace concretamente Gastón, que estaba allá hablando, le pregunta con qué gente trabajaba Plácido, a quién le transmitía las enseñanzas. La respuesta fue a gente como vos. Bueno. Tiene que ver con esto de dar a conocer este conocimiento a la gente que se acerca a tratar de hablar y buscar una mirada distinta en lo que tiene que ver con la conciencia, la cosmovisión, una forma distinta de ver el mundo, ¿no? Y que creo que ellos también, al igual que nuestro gran amigo Don Antonio y demás, se dan cuenta enseguida cuando dentro de las personas de nuestra cultura, por así decirlo, occidental, están en esa búsqueda espiritual también y se dan cuenta enseguida, ¿no? Que es algo auténtico. Por lo tanto, se abren a enseñarnos, ¿no? Exactamente. Sí, pero lo interesante es que, como en todas estas cosas que siempre hablamos en el programa, que fue algo que no estuvo para nada planeado de esta forma, como de pronto las sincronicidades siguen marcando y abriendo cosas, ¿no? Porque esto es 100% real. En el preciso momento que ustedes estaban pasando la entrevista, en ese preciso momento Gastón estaba hablando con Plácido allí en el Cusco, ¿no? Qué increíble, qué alegría, Néstor, lo que nos estás contando, cuando venga Gastón, que va a llegar, esperemos, antes de agosto, lo vamos a traer acá para que nos cuente en 20 de días primera más o mano. menos va a estar de primera mano, sí, la experiencia que puedo tener, o sea que con él otra persona distinta a lo que es Alan, ¿no?, que estuvo haciendo la película, y ya la primicia esta que Plácido va a estar por Argentina, le entusiasmó la idea de venir para Rosario, así que no sé si para la jornada, eso veremos, a ver cómo se van dando los tiempos, pero seguramente lo tendremos por Rosario directamente al protagonista esencial de la película Humanos, Dios mediante, traído por Alan y bueno, por Mesa Verde, ¿no? Ya estoy visualizando en el futuro, mire lo que le digo, una conferencia conjunta con nuestro corresponsal Gastón, con Alan mismo y con Plácido, proyectando nuevamente la película acá en Rosario, pero con un debate y con, por supuesto, la gente y los amigos de Mesa Verde. Pero yo estoy viejo y la verdad que subir montañas en este momento de mi vida me va a costar un poco, ¿eh?
Lo puede ver por internet, como toda la gente que lo ve. Es que ya no es necesario, que haga como yo, que yo puedo volar y transportarme a los distintos lugares. Berlanda. Es una técnica, hay que aprenderla nada más. Por favor, Berlanda, para la tranquilidad de toda nuestra Usted ya teleaudiencia. está como el Padre Pío, ya, en cualquier momento hay bilocación, va a estar en el programa de radio y en otro lado. Escúcheme, tengo como una especie de reminiscencia de la película Efecto Filadelfia. ¿Está bien usted? ¿Su mano no está desapareciendo en este momento? ¿Cómo? Que está entero, no está desapareciendo en ninguna parte de su cuerpo, no está irradiando nada. La mitad de la pierna derecha. La pierna derecha. Pero la estoy tratando de recuperar, sí. ¿No estará usted como en la serie Fringe, en las Torres Gemelas del mundo paralelo? Y mire, estoy acá en un mundo paralelo, pero no hay Torre Gemela por lo menos, así que no sé qué habrá pasado con eso. Vamos a ver. Pero bueno, esa es un poco la novedad que quería comentarles y ya que justamente sincronísticamente, digamos, se estaba dando en paralelo estas dos situaciones, así que bueno, la novedad, el anticipo y bien. Nos vemos la semana próxima, Dios mediante. Nos vemos, Berlanda, lo esperamos, tenga cuidado a la vuelta, que suele ser más difícil. Ojo la caída. Un abrazo, a lo sumo puedo llegar, me quedo con algo desmaterializado, pero bueno, ya claro. Se recuperará en otro viaje. No hay problema. Cuídese. Un abrazo a todos por allá. Saludos a todos. Hasta luego. Un gran abrazo. Chau. ¿Qué me cuenta, Viegas? Hoy, martes 11 de marzo. Increíble, estábamos... 19 horas Argentina. Realmente esto no estuvo planificado. -3 GMT. Pero bueno, así son las redes y las comunicaciones. Nuestro corresponsal en este momento está en Cusco, está hablando con Plácido justamente, seguro que lo va a llevar a realizar alguna iniciación. Ojalá que pueda también tener la experiencia con los apus, como la tuvo nuestro amigo Alan. Y bueno, y ya incluso estamos barajando fechas, va a haber mucho trabajo de aquí en más a futuro para poder generar alguna actividad, ya sea una jornada o una conferencia. ¿Tenemos un pedacito más de la entrevista o el final? No? ¿O el final? El culito del vaso, diría mi abuelo. Bien. ¿Vamos? Volviendo a la experiencia que hiciste con los sapos, ¿cumplió tus expectativas? ¿Lo que viviste en función de lo que te habían contado, lo que habías leído? Independientemente de toda esta construcción tuya interna, que obviamente eso no tiene precio, ¿no? Pero yendo específicamente al tema de la ceremonia que tanto buscaste. Pasa, yo también no sabía bien con qué me iba a encontrar en esa ceremonia. Y lo primero que apareció era el miedo, mucho miedo. Aparte, una de las cosas que dicen es que leen el pensamiento, entonces decían, bueno, no tengo que estar, y aparecían un montón de pensamientos, y a su vez decían, no tengo que pensar porque si pienso me pegan, entonces, bueno, empezó la dialéctica mental a entrar en juego. En un momento me relajé, y ahí fue cuando dije, qué buena experiencia, porque empezó a ver, estaba la Apu y la Ñusta, que es la esposa del Apu, y empezaron a hablar entre todos. La chamana, se reían, jajaja. Y yo pasé, al principio estaba como en primer plano porque me hablaban a mí, Alan, hermano, de Buenos Aires, Argentina, qué lejos. No decía qué lejos, pero lo decía en quechua. Pero hermano sí lo decía en español, por ejemplo. Entonces cuando me dijo hermano dije, me trató como de hermano. Entonces hay buena onda, porque al principio pensé que era mala onda por el nivel de voz que tenía. Tipo japonés, viste, que parece que te están retando y en realidad capaz te están diciendo te quiero mucho, hace mucho tiempo que no te veo. Y entonces tenía como esa dureza, el quechua también tiene esa dureza. Y en un momento pasé yo a segundo plano, no me preguntaba más, y yo estaba re tranquilo y me tiro como un poco más, era un tronco donde estaba, como que me recuesta como un poco para atrás, termino como me incorporo porque estaba como muy posición fetal, como viste, como me va a cagar a pedo en cualquier momento, o va a pasar algo. Entonces me relajo y me permito escuchar esa musicalidad que se estaba generando entre humanos, o cosas, o no cosas. Digo, todavía yo seguía pensando que el Apu hablaba a través de el cuerpo de la chamana. ¿Viste cómo es la imagen que quizás tiene uno de un chamán? Como que entra en trance y empieza a hablar. Pero después vi luces y vi que la chamana hablaba a la par que los Apus. Era un diálogo que iban teniendo. Entonces yo dije, bueno, me permito creer esto, sea lo que sea un sueño. Y escuché como una sinfonía, como si fuera, yo me sentía como si estuviera en el Colón. Entonces escuchando distintas musicalidades,
Y ahí como que la experiencia pasó a ser eso, pasó a ser algo musical, que no entendía ni una palabra de lo que estaban hablando porque era quechua. Pero cuando abrí los ojos vi que la chamana estaba en una posición ultra fetal contra un rincón, toda aprisionada. Y dije, no, es imposible que haya salido esa voz, parecía demoníaca, una cosa medio de demonio, de ese cuerpito. Yo dije, bueno, por un momento me la imaginé que iba a estar como toda, pero no, estaba como ultra chiquitita ahí en el rincón, y me hace levantar y me empieza a dar un abrazo. Después me da un abrazo el otro chamán, y el otro chamán, que son los hijos que le ayudan a sostener la fuerza porque está muy viejita, y me empiezan a decir te felicito, y yo como que no entendía bien de qué me felicitaban. Capaz era como parte del decoro que te hacen, no sé. Me voy a dormir porque también, no me voy a dormir, me voy a otro lugar, porque ahí va a tener Plácido su propia experiencia con sus apus. Y yo estaba con otros chamanes también pichando hoja de coca, y de pronto escucho también una voz, pero 15 veces más fuerte, que mueve toda la casa, y abro los ojos así como asustado, y se ríen los otros chamanes, y me dice como que tranquilo, no hablaban quechua solo, pero se ríen por mi cara de susto. Y me dice, son los apus. Y era justo el apu Zangate, este apu muy fuerte, que irrumpió, no sé, lo llamaron y vino. Es como que la sensación es como que la chamana abre el portal y puede venir el que venga. Es como la batiseñal. Y bueno, en este caso va Batman, pero acá puede venir cualquier apu. Y aparecen, después se van, a veces se enojan entre ellos porque había uno que no tenía que estar. Bueno, se arman así. Hay mucho, en el folclore, hay muchas historias de los apus que se ponen celosos. Por ejemplo, el apu de Nicolás, de Plácido, estaba celoso de la mujer que estaba teniendo. Digo, no, vos sos mío. ¿Viste? Se empiezan a generar como telenovelas de venezolanas, pero entre apus. Todo lo creías porque estabas en ese contexto, y es como maravilloso. Pero a mí esa experiencia fue como a mí la que me terminó como de romper bien la estructura mental. De hecho, al año siguiente fui y volví, quise tener otra experiencia. De hecho, yo tendría supuestamente que estar en el Champaquí 21 días tranquilo, no sé, esperando el rayo o lo que sea, pero todavía no lo hice, y por ahora no lo voy a hacer. Estuve en el Uritorco, estuve en Ongamira, pero no fui para el Champaquí aún. Pero eso sí es lo más loco. Y es otra de las cosas que preguntan acá, no preguntan en otros lados. Preguntan más Por eso, hay algo acá, en esta región, que está pasando que le está interesando lo más oculto de lo más oculto de lo más oculto. Y en otros lugares las preguntas van hacia otros lados, hacia terrenos más chamánicos tradicional, la Pachamama, la tierra, el agua, el fuego, ¿no? Como el ABC. Y acá noté que están justo preguntando lo más complicado de lo complicado. Porque otros la ven esas escenas y las dejan pasar así, como que no. Y hay gente que se queda enroscada. Entonces eso a mí me hace como pensar por qué. Eso. Bueno, gracias, y evidentemente creo que todo lo que estamos acá, y a partir de cosas que cada uno ha ido viviendo a lo largo de todo esto, en algún momento, cuando nosotros comenzamos en Mesa Verde, hicimos nuestra primera experiencia de ayahuasca, la palabra del antropólogo, que fue el que guió esa experiencia, nos dijo: la ayahuasca es un camino, y automáticamente cuando dijo eso, las campanadas de una catedral que estaba cercana empezaron a sonar por todos lados, como confirmando, digamos, lo que estaba diciendo, ¿no? Y creo que desde distintos puntos de vista, desde tu posición en el arte, desde nosotros, desde nuestra profesión, digamos, Diego como antropólogo, nosotros como psiquiatra, creo que distintas variantes del chamanismo, distintas variantes de contacto con un otro lado, como puede ser el tema de los ovnis o lo extraterrestre. Cuando vos hiciste, para la gente que nos está escuchando, cuando vos hiciste referencia al libro en un momento de tu charla, les queremos contar a los oyentes que al finalizar la primera proyección de tu película el día jueves, se acercó Diego y de pronto te preguntó, o sea,
te hizo mención a que era de Mesa Verde, vos los conocías y vos automáticamente dijiste, mirá el libro que tengo en la mochila, y era justamente el libro Los Extraños, que es un libro que escribí allí hace casi 14, 15 años con Juan Acevedo, que habla sobre el fenómeno de iniciación, en definitiva, que se produce en nuestra época actual a partir de lo que serían las supuestas abducciones por extraterrestres. Es decir, creo que distintas formas de llegar a un mismo camino que creo que paulatinamente se está transformando en una gran avenida en esta parte del mundo, muy probablemente, y que nos conduce quizás a una nueva etapa, ¿no? Gracias. Gracias. La grieta de lo increado. Cristian, te prometo que no te lo hago más hasta dentro de 4 o 5 programas. ¿No le gusta la cortina a nuestro operador? No le gustan los redondos. No le gustan los redondos. Exactamente así. Muy bien, vamos Pasamos finalizando. larguísimo el programa de hoy. Sí, hoy estamos usando y abusando del espacio. Del tiempo. Como aéreo. no hay otros programas contiguos, entonces dijimos, seguimos media hora más y listo. Gente, recuerden, en nuestro Facebook pueden ver un montón más de info y data sobre la peli. También pusimos información de si alguno quiere proyectarlo en su ciudad y saben para saber cómo hacerlo. Ingresen ya sea en la página humanofilm.com o en el Facebook de La Grieta de lo Increado. Saludos. Viegas, ¿tiene algún saludo por ahí? Saludos a los Apus, a Alan, si nos está escuchando, o próximamente nos va a escuchar en el YouTube, y a Sergio. Muy bien, yo le quiero mandar... Un beso y un abrazo grande. Le quiero mandar un abrazo enorme, un cariño muy grande a mi amigo Franco, que está pasando por un momento delicado de salud, así que aprovecho también para todos los rosarinos amantes del rock. Franco es el batero de Mercado Nocturno, a lo mejor más de algunos de ustedes lo pude haber visto en vivo. Súmense a mandarle todas las energías para que salga adelante pronto. Franco, este programa va dedicado para vos. Viegas, ¿nos despedimos? Nos despedimos con una frase final que dice lo siguiente: si querés saber qué hay detrás de la grieta de lo increado, primero tenés que ser humano.